Habrán leído una noticia hoy, hubo ataques contra la infraestructura de Tuapse, una refinería rusa de las más importantes que según Dmitry Peskov es clave para las exportaciones y que eso va a afectar inclusive al suministro de petróleo mundial. Ucrania, con drones aparentemente apoyados por Alemania, ha golpeado la infraestructura rusa y esto puede precipitar acontecimientos, porque es una historia que empieza a repetirse y está cruzando una de las líneas rojas que tenía Rusia, que era básicamente la infraestructura petrolera. Sergei Alexandrovich Karaganov no es un funcionario cualquiera. No es un funcionario tampoco de primera línea del Kremlin. Tampoco es un comentarista cualquiera, pero es uno de los intelectuales estratégicos más importantes de Rusia en las últimas décadas por su influencia, especialmente en temas que tienen que ver con la seguridad, la política exterior de Rusia, la doctrina nuclear y la relación entre Rusia y Occidente. Con sus planteos, instala marcos doctrinarios, empuja debates, corre límites entre lo que se puede decir y ofrece justificaciones intelectuales para posiciones duras que luego pueden ser asumidas parcialmente por el poder político ruso. Karaganov entonces representa lo que podríamos llamar como una especie de realismo civilizacional ruso. No es un liberal occidentalista, tampoco es un nacionalista televisivo de esos que venden ideas pero no avanzan más allá. Y tiene un pensamiento que abarca varias capas, como el realismo estratégico, donde él concibe un mundo que se organiza en función del poder, no por normas morales abstractas. Además, él habla de la multipolaridad, porque Rusia, según cree, debe actuar como un polo autónomo y no como una periferia de Occidente. También habla de la esfera de seguridad de Rusia, donde Moscú tiene derecho a impedir que estructuras hostiles se instalen en su periferia inmediata. Tiene una desconfianza contra Europa, porque ve a Europa occidental como la ven muchos rusos, ¿no? Como una fuente histórica de agresiones, de colonialismo, racismo, guerras y rusofobia. Y pretende un giro eurasiadista. No es el único. Rusia debe cortar la dependencia psicológica, esto es algo importante, la dependencia psicológica de Europa y mirar hacia Asia, el sur global y a la mayoría mundial. La dependencia psicológica es básicamente los rusos que miran Occidente, muchos de los cuales se encuentran en posiciones de gobierno o son empresarios importantes. Y también cree en la disuasión nuclear activa. La amenaza nuclear de Rusia debe ser creíble, no meramente declamativa. Su giro más reciente es que ya no propone alejarse de Europa, sino algo diferente, algo tal vez un poco más osado. Propone forzar a Europa a retroceder mediante el miedo militar y el miedo nuclear. Karaganov permite que el sistema ruso pruebe públicamente ideas extremas sin convertirlas inmediatamente en una doctrina oficial. Es como un testeo que usa la clase política rusa. De esta manera alarma a Occidente y acostumbra al público ruso a escenarios que son duros y permite que Putin aparezca como lo que muchas veces decimos, un moderado en comparación. Aun cuando no determine la política, Karaganov muestra hacia dónde se mueve una parte del pensamiento ruso estratégico, sobre todo esa parte dura que nosotros venimos mencionando desde hace un tiempo. Su discurso actual refleja cansancio, impaciencia y una convicción cada vez más extendida sobre los sectores duros. Rusia no debe esperar que Europa termine de rearmar. Esto viene porque hizo una entrevista reciente que publicó RT, donde Karaganov afirma que Europa occidental ya desató la guerra contra Rusia. No es algo que iba a venir, es algo que ya se está produciendo. Y por lo tanto la Unión Europea debe ser detenida. Rusia debe considerar ataques convencionales contra objetivos europeos en una primera instancia, y si esto no es suficiente,
escalar hacia amenazas nucleares. También reclama purgar, y este es el otro eje, ¿se acuerdan que nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de la quinta columna rusa? Bueno, también reclama purgar la élite rusa del sector proeuropeo, al que califica como traidor o blasovismo. Karaganov es importante porque no representa simplemente una opción extrema, sino que representa la radicalización de una parte del pensamiento ideológico ruso frente al rearme europeo. No decide solo la política rusa, pero ayuda a empujar el debate hacia una conclusión inquietante para ciertos sectores de Moscú, ¿no? La guerra con Europa ya empezó y el verdadero horror sería esperar que Europa termine de prepararse para esa guerra. Karaganov ya no habla de una disuasión, habla de forzar el miedo, de declarar el teatro europeo y golpear antes de que la Unión Europea consolide su rearme militar. Eso no es una doctrina oficial completa, pero sí tiene un marco en el cual se desplaza esa discusión hacia una lógica preventiva. Lo que aparece entonces es una convergencia muy peligrosa. Europa acelera su rearme, Asia también entra en una carrera militar, Rusia consolida su economía de guerra y dentro del pensamiento estratégico ruso crecen las voces que sostienen que puede ser más peligroso esperar que golpear primero. No significa que una gran guerra europea empiece mañana o que sea inevitable, pero sí, y esto es lo realmente complicado, que se están alineando tres condiciones históricamente explosivas, que son las bases para una gran guerra. El rearmo acelerado de los bloques, en primer lugar, la lectura mutua de una amenaza existencial y un debate abierto sobre ataques preventivos y el uso de armas nucleares. Todo esto está arriba de la mesa. Karaganov entonces condensa la versión más dura de esa lectura rusa. Su posición no equivale automáticamente a una doctrina oficial del Kremlin, pero como dijimos antes, funciona como una especie de ventana de Overton estratégica. Dice en voz alta lo que los sectores del establishment ruso empiezan a considerar por debajo de la mesa, a discutir y ver como admisible o necesario. Según el CIPRI, el gasto militar llegó en el 2025 a 2,887 billones de dólares, lo que significa un aumento real del 2,9% con respecto al año anterior, el 2024. Es el 11º año consecutivo de crecimiento del presupuesto militar, cuya carga en promedio llegó al 2,5% del PBI mundial, el nivel más alto desde el año 2009. Lo más importante es que el aumento no se distribuye de forma pareja. Según el CIPRI, el gasto militar subió el 14% en Europa y el 8,1% en Asia y Oceanía. Estados Unidos, curiosamente, bajó coyunturalmente por falta de los nuevos paquetes de ayuda durante el 2025. Es decir, como Trump no dio nuevos paquetes de ayuda a Ucrania, bajó el gasto militar. Y esto confirma una tendencia que no estamos ante una guerra localizada en Ucrania, sino ante la militarización sistemática del orden internacional. Europa se rearma por miedo a Rusia. Asia se rearma por China, por Taiwán, Corea del Sur, por Corea del Norte, Japón y Australia obedecen también a la presión estadounidense. Y Rusia se arma porque interpreta básicamente que ya está en guerra con Occidente. ¿Y Estados Unidos qué hace? Bueno, lo habrán visto con Trump. Presiona a sus aliados para que paguen más, aunque se reserva la arquitectura estratégica. El CIPRI nos dice que Asia y Oceanía gastaron 681 mil billones de dólares en gastos militares en el 2025. China subió su presupuesto el 7,4%, Japón el 9,7% y Taiwán el 14%. Los aliados estadounidenses como Australia, Japón y Filipinas también gastan más, no solo por las tensiones regionales, sino porque hay incertidumbre sobre qué va a hacer Washington bajo el gobierno de Trump, si los va a respaldar o no. Estados Unidos no se ha retirado del mundo, pero sí está obligando a sus aliados a militarizarse para sostener la arquitectura global estadounidense con más costo. Es decir, las armas ahora no las paga el contribuyente estadounidense, las paga el contribuyente europeo, asiático, etc. Esto
es un arma de doble filo porque puede significar problemas de pérdida de control de sus aliados en algún momento, como ha sucedido de alguna manera con Ucrania y Japón, que han tomado una cuota de autonomía en sus decisiones más que importante y que Trump manifiestamente no ha podido controlar. Acuérdense las discusiones a principios del año pasado. Europa es el frente que más ha acelerado el gasto militar, según el CIPRI, registra el gasto europeo un 14%, hasta un total de 864.000 millones de dólares. Los miembros europeos de la OTAN gastaron 559.000 millones de dólares y Alemania se convirtió en el principal gasto de la Alianza Militar Europea con 114.000 millones de dólares, lo que equivale a un aumento interanual del 24%. Esa misma Alemania, que como ustedes saben, está en una profunda crisis por una combinación de factores, desde la ausencia del gas ruso hasta las automotrices chinas que copan los mercados que Alemania antes tenía. La OTAN ya no habla del viejo objetivo, ¿se acuerdan del 2% que tenían que estar? Eso ya quedó en el pasado. En la cumbre de La Haya del 2025, los aliados asumieron un compromiso para llegar al 5% del Producto Bruto Interno en defensa, con un gasto relacionado con seguridad para el 2035. 3,5% de defensa estricta y 1,5% para infraestructura, preparación civil, redes, ciberseguridad y otras áreas asociadas. Y esto es un punto clave. La militarización europea ya no es solo comprar armas, es una absorción progresiva de la economía civil por una lógica de guerra. Infraestructura, puertos, ferrocarriles, energía, hospitales, ciberseguridad, comunicaciones, industria, inteligencia artificial, drones, defensa aérea y preparación social pasan a ser conducida con esa lógica militar. Y esto es lo que empieza a inquietar a Moscú. No simplemente los tanques que puedan aparecer, sino el de una Europa que se reorganiza su base económica para una confrontación prolongada. Alemania, como decíamos, es el caso central, el más importante. El 22 de abril del 2026, Berlín presentó su nueva estrategia militar. Eso incluye un objetivo de 260.000 soldados activos y una fuerza total de 460.000 hombres, entre los cuales se incluye 200.000 reservistas. El ministro de Defensa Pistorius declaró que la automatización y la inteligencia artificial van a influir en las necesidades militares y afirmó que la ambición alemana debe ser en convertirse, ¿no?, en la principal fuerza convencional de Europa, la más fuerte. Algunos recordarán entonces las épocas en que Alemania salía de la Primera Guerra Mundial y trabajaba precisamente en un proyecto similar a este. Aunque Alemania ya no se presenta como una potencia contenida por lo que sucedió en 1945, se empieza a presentar como un núcleo industrial militar de Europa. Empiezan a escucharse expresiones como un cuarto Reich, Drang nach Osten, y de una Alemania que habría perdido la inhibición posterior a la Segunda Guerra Mundial, cosa que también sucede con Japón. Esta formulación tiene mucho de propaganda, es cierto, mucho Rusia y otros países se alertan por lo que está pasando, pero sí existe un fondo real, que es que Berlín está redefiniendo su rol militar europeo. La parte económica es la más relevante, como decíamos. El 28 de abril de este año, Alemania sostuvo que expresa un presupuesto militar para el 2027 de 144.900 millones de euros. En total, como gasto de defensa. Eso es un presupuesto mayor que el de Rusia, para tener una idea de lo que estamos hablando. El doble de lo que tenía Rusia como presupuesto militar hace unos años atrás. Y eso incluye fondos especiales y ayuda a Ucrania, y el gasto inclusive puede llegar a 179.900 millones de euros para el año 2030. Ese mismo informe señala que Alemania abandonó décadas de conservadurismo fiscal. ¿Se acuerdan cuando Alemania no podía pasar el tope del 60% de endeudamiento? Para poder modernizar la infraestructura y escalar el gasto militar. Porque la infraestructura que está modificando Alemania tiene como objetivo eso, preparar el país militarmente. Alemania entonces está dando 3 pasos simultáneos: rearme presupuestario,
rearme doctrinal y rearme industrial. Y ahí es donde aparece la comparación histórica, no porque Alemania hoy sea la Alemania nazi, creo, sino porque vuelve a aparecer con una combinación que ya conocemos. Crisis del modelo económico, rearme industrial, miedo externo, propaganda de amenaza y reconstrucción del poder estatal alrededor de la guerra. Eso suena conocido, ¿no? Pero claro, hoy no necesita un Führer, no necesita una movilización ideológica como fue en el pasado. Hoy usa otro mecanismo. Lo puede hacer a través de la OTAN, de la propia Unión Europea, con el manejo de la deuda, la inteligencia artificial, drones, defensa aérea, industria dual y contratos públicos. Mucho hoy es un tema de industria dual. Muchísimas cosas, inteligencia artificial, drones, se usan para uso civil y se pueden usar para uso militar. Entonces hay una delgada línea fina donde uno no sabe si algo que se está desarrollando va a ser para utilizarlo militarmente o para usarlo civilmente. Te van a decir civilmente, pero la aplicación militar es una posibilidad más que lógica. La militarización de Alemania no está solo, no está en soledad, también está en el eje nórdico-báltico. Finlandia ingresó en el 2023 a la OTAN, recuerdan, y anunció que va a llevar su gasto militar al 3,2% para el 2030, pese a las medidas de austeridad que está proclamando en otras áreas. El aumento se va a destinar a mayor reclutamiento, entrenamiento a reservistas, sistemas antidrones y producción de explosivos. Es un dato importante porque Finlandia no es un país lejano para los rusos. Tiene una gran frontera con Rusia y una cultura estratégica de defensa territorial, reserva, movilización y guerra de alta intensidad. Otro es Suecia. Suecia, ese bucólico país que hasta hace poco era el ejemplo de tolerancia y de políticas de integración a la multicularidad y a la cuanta aberración sexual había también, aumenta su presupuesto militar de 26.600 millones de coronas suecas en el 2026 para subirlo un 2,8%, al 2,8%, perdón, del PBI, con expectativas de llegar al 3,1% en el 28. El aumento incluye defensa aérea, artillería de cohetes, buques de combate, transporte táctico y salarios militares. Suecia además dice que va a comprar sistemas de defensa aérea y drones por 8.700 millones de coronas suecas con la participación de Saab y BAE Systems, para proteger no solo unidades militares, sino también población, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y centrales. Eso es economía de guerra defensiva, protección de infraestructura civil como parte de un dispositivo militar. Luego podemos hablar de Noruega. Noruega anunció 115.000 millones de coronas noruegas adicionales para reforzar su plan de defensa de largo plazo. Con ese aumento, proyecta llegar al 3,5% del PIB para el 2035, excluyendo el apoyo a Ucrania. Noruega tiene otra dimensión importante, que es el Ártico, el Atlántico Norte. Energía, cables, submarinos, rutas navales, fragatas, vigilancia y control marítimo son las áreas de interés. Para Rusia eso, por supuesto que no es algo secundario, porque lo conecta con Murmansk, con la flota del norte, que es donde está el bastión ruso, y el acceso al Atlántico. Dinamarca anunció un fondo de 50.000 millones de coronas danesas, equivale a 7.000 millones de dólares, para elevar el gasto militar por encima del 3% del PIB. El gobierno danés justificó este aumento por necesidad de acelerar, por necesidad de capacitar, de aumentar capacidades de combate y apoyo a Ucrania. Según la agencia AP, una evaluación de inteligencia danesa estima que si la guerra de Ucrania se congela o termina, Rusia podría representar una amenaza creíble para países de la OTAN en el Báltico en unos 2 años, si la alianza no se rearma a este mismo ritmo. Estados Unidos no se involucra. Esto revela una lógica del norte europeo. No se prepara para una hipótesis abstracta,
sino para un choque directo con Rusia en el Báltico, en el Ártico y en el norte continente. Desde Moscú, obviamente, este rearme europeo no se ve como una defensa, no. Lo ven como una preparación ofensiva, como mínimo una preparación para sostener una guerra prolongada contra Rusia. Y ahí entra esta nota de Karaganov que tiene una premisa. Europa ya está involucrada en la guerra de Ucrania, entrega armas, drones, inteligencia, producción nacional, industrial y objetivos logísticos varios. La producción alemana de drones, por el caso de los Taurus, objetivos legítimos en el territorio europeo y el papel de Finlandia y los Bálticos como países que pretenden no saber qué está pasando, pero saben que son ataques dirigidos hacia Rusia. Karaganov entonces tiene una lectura bastante clara. Europa Occidental ha desatado ya una guerra contra Rusia. Estados Unidos fue el instigador inicial, pero ahora intenta retroceder parcialmente al advertir el riesgo de una escalada nuclear. Mientras tanto, la Unión Europea, con una élite incomprensible, sigue avanzando por su cuenta. Básicamente, para Karaganov, la Unión Europea no es ya un instrumento de los Estados Unidos, se ha convertido en un sujeto peligroso por sí mismo. Esto tiene que ver con el globalismo que yo decía que está anidado en Europa y que siempre explico esa diferencia. Y esto es la evolución del pensamiento ruso actual. A veces uno tiene que ir actualizando los conceptos para entender qué pasa en el mundo y no quedarse, ya no hablemos, como muchos han quedado de la época soviética, pero tampoco en la época liberal, ni siquiera en la primera etapa de Putin. Durante años la tesis dominante era básicamente que Europa era un enclave, era algo subordinado a Europa. Pero Karaganov coincide con lo que decimos nosotros. La Unión Europea es ya un actor degenerado, histérico, ideologizado, incapaz de frenar. Y por eso es más peligroso que los propios Estados Unidos en esta fase. La doctrina oficial de Rusia no dice exactamente lo que dice Karaganov, pero se viene endureciendo por ese reflejo que decíamos anteriormente. En noviembre del 2024, Putin aprobó principios de política estatal de disuasión nuclear. La comunicación del Kremlin presentó ese documento como los fundamentos de la política de disuasión nuclear rusa. La interpretación general de esa actualización es que Rusia bajó el umbral nuclear, especialmente en escenarios donde una agresión convencional contra Rusia sea apoyada por una potencia nuclear o amenace gravemente la soberanía e integridad territorial del país. En el 2025, la doctrina revisada permite represalias nucleares, incluso con ataques convencionales de fuerzas respaldadas por potencias nucleares. Y este punto es lo que nos lleva a la conexión directa con Europa. Si Ucrania golpea el territorio ruso con medios de inteligencia, drones, misiles, producidos, guiados, facilitados por países de la OTAN, como está haciendo, Moscú puede argumentar que ya no solo enfrenta a Kiev, sino una coalición apoyada por potencias con capacidad nuclear. Estados Unidos la tiene, Inglaterra la tiene, Francia la tiene. Karaganov entonces lleva esa lógica a un extremo y dice que si Europa se convierte en una retaguardia industrial, tecnológica y militar en una guerra contra Rusia, como está sucediendo, simplemente Europa debe ser tratada como un teatro de guerra. Karaganov no dice que hay que empezar la guerra, dice que la guerra ya empezó, aunque todavía no tenga la forma que uno acostumbra a ver de una guerra cinética de todos contra todos. Pero para él la guerra ya se está librando en Europa contra Rusia, principalmente por los europeos occidentales, mientras que Estados Unidos e Israel juegan su partido intentando desestabilizar Eurasia. Y esto es clave porque desplaza el marco. Si la guerra entonces ya empezó, Rusia no debe preguntarse cómo hacer para evitar la guerra, sino tiene que trabajar para ganar la guerra o contenerla por lo menos antes de que entre en su fase terminal. Europa Occidental es el enemigo inmediato. Recuerden que los europeos lo estaban diciendo. En el año 2030, como máximo, van a tener una guerra con Rusia. No es imaginación de nadie, es lo que los propios líderes europeos están diciendo. Karaganov entonces distingue entre, como decíamos, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos sí fue el instigador estratégico, pero también es un actor con el que se puede negociar porque aún conserva gente sensata.
según dice Karaganov. Europa Occidental, en cambio, ya estaría dominada por élites incapaces de razonar, que carecen del más mínimo fundamento moral, político o económico y que usan la histeria bélica para sostener. Y esta es una gran diferencia, porque para Karaganov el objetivo ruso no debe ser entonces golpear primero a Estados Unidos, sino sacar a Europa de la guerra. La Unión Europea entonces debe ser detenida antes de que se consolide como una amenaza militar. Y este es el núcleo preventivo. Karaganov sostiene que Rusia no detiene ahora a la Unión Europea, la situación va a ser peor en muy pocos años. Van a tener más armas, más drones, más propaganda, nuevas armas probablemente, élites más brutales y sociedades más adoctrinadas. Él dice que están haciendo de Europa una especie de experimento fascista, como hicieron con Alemania, no en los términos de lo que era el fascismo ideológico, pero sí en el término de la técnica del lavado de cerebro y la agresividad. Esta es una lógica entonces clásica de un ataque preventivo, atacar antes de que el enemigo termine su rearme. Ojo, porque esto fue lo que pasó en Ucrania. Esto fue lo que hizo Putin. En un momento dijo, esto ya no va para más, se están preparando las fuerzas ucranianas para terminar de invadir el Donbass, van a hacer una masacre y tenemos que actuar antes. Y eso fue la operación militar especial. Entonces, hay que actuar antes de que el enemigo se rearme. No porque esto sea mañana, pero sí va a ser cada vez más peligroso. 3, 5, 10 años, dice Karaganov. La cuestión entonces no es que Rusia quiere una guerra mayor, en la lógica de Karaganov, precisamente lo que hace es para evitar una guerra mayor. Pero para eso hay que mostrar la disposición creíble a escalar. Y Rusia no la está mostrando, según la opinión de este hombre. Karaganov cree que el problema central es que Europa no le tiene ya más miedo a Rusia, que las líderes europeas no creen en las líneas rojas de Rusia, y entonces es imprescindible infundirles ese terror. Propone entonces una escala, primero golpear objetivos simbólicos, centros de comunicaciones con armas convencionales. Esto sería una especie de advertencia, para luego medidas más enérgicas como cortar cables, realizar pruebas nucleares, y si esto no es suficiente, directamente atacar objetivos en Europa Occidental, advirtiendo que nuevas oleadas podrían ser nucleares. Esta idea no nace en el 2026. En el 2023, Karaganov publicó A Difficult but Necessary Decision, donde planteaba que Rusia debía volver a hacer creíble la disuasión nuclear mediante una reducción del umbral de uso. Su idea central es dura, muy dura. Usar el uso nuclear limitado como una forma de evitar una guerra termonuclear total. Y esto podríamos decir que es el argumento más polémico y a la vez más peligroso de esta doctrina. Karaganov afirma que es falso algo que se repite hasta el cansancio, que es que una guerra nuclear no puede ganarse. Karaganov dice que sí, la guerra nuclear se puede ganar. En su lógica, una guerra nuclear limitada contra objetivos europeos podría quebrar la voluntad occidental sin necesidad de llevar a un intercambio estratégico global con Estados Unidos. Es decir, un ataque nuclear preventivo en Europa sería suficiente para que razone Estados Unidos y se encuentre una solución. Este es el punto que más se le cuestiona su razonamiento, porque supone que la escalada puede controlarse, que Estados Unidos no va a responder de manera estratégica por Europa, o sea que no va a usar sus armas nucleares, que la OTAN podría fragmentarse bajo presión, que el miedo europeo sería mayor que el impulso de represalia, y que Rusia podría absorber costos políticos, militares, económicos y hasta morales. Son supuestos riesgosos, por supuesto, porque si uno sale mal, esto puede irse al demonio. Karaganov, en su planteo, además, no habla solo del enemigo externo, también se refiere al enemigo interno.
Y esto explica muchas de las contradicciones y de las cosas que muchas veces nosotros nos enojamos en nuestra región ante algunas acciones a veces incomprensibles, de factores de poder ruso, de medios rusos y demás, que actúan en forma, a veces para uno incomprensible, tejiendo marcos de alianzas con sectores deslegitimados en nuestros países y demás, ¿no? Y esto tiene que ver con el sentimiento proeuropeo, que califica como una especie de debilidad mental, corrupción moral y traición. Y eso es lo que él llama blasovismo, término que utilicé antes, y que hace referencia a Andrei Blasov, que era un símbolo ruso de la colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sostiene entonces que los sectores prooccidentales deben ser expulsados de las mentes rusas y de las propias filas rusas, pacíficamente, si es posible, y con medidas manu militari, si no lo es. El punto central, entonces, es que su doctrina exige, la externa, exige una doctrina interna paralela. No se puede confrontar con Europa si dentro de Rusia persiste una élite cultural y económica que todavía psicológicamente está atada y admira a Europa. Por eso él utiliza el término, hablando de Courchevel, que es una pista de esquí donde va la élite rusa, habla de mansiones, capitales europeas, europeísmo, anglófilos, occidentalizadores y sectores altos de la élite que quieren volver a la normalidad previa. La normalidad previa era la amistad con Occidente y con Europa. Karaganov entonces está proponiendo una especie de purga civilizacional de la élite rusa. Hay que cortar la dependencia psicológica, económica y cultural respecto de Europa. Si no, no se va a poder avanzar y va a ser un gran problema para Rusia. Karaganov plantea que Rusia debe dejar de pensarse como parte de Europa. Reconoce que Europa influyó profundamente en la cultura rusa. Karamzin, Pushkin, Tchaikovsky, Mussorgsky, Tolstoy, Dostoyevsky no hubiesen sido posibles sin Europa, pero sostiene que ese ciclo se debe terminar. Dice que Europa es una nación, civilización euroasiática. Volvemos a los conceptos que nosotros empezamos a manejar hace una década, explicando la visión civilizatoria de Rusia, que acá no se entiende, no se considera, pero es la clave de lo que está pasando. Una nación civilizatoria que tiene raíces espirituales en el cristianismo, en Bizancio, que es la gran base, en Palestina, pero también en el mundo musulmán y budista, con una tradición política más oriental que occidental. La ruptura entonces con Europa no es solo geopolítica, es identitaria, es civilizatoria. La distinción que hace interesante también es entre el sur y el resto de Europa. Y esto es de los puntos más interesantes de la entrevista y creo que es lo que nos hace pensar que el hispanismo, las ideas iberoamericanas deben ser llevadas a Rusia y deben ser discutidas. El único problema que tenemos es que no tenemos interlocutores a la altura, porque los políticos que suelen establecer algunas precarias relaciones con Rusia lo hacen en base a ideas un poco extrañas, hablan del socialismo con características, podríamos decir, del Partido Demócrata, características globalistas, el socialismo wokista, y esos son los que a veces se relacionan con Rusia. Pero el marco que está hablando Karaganov no es con ese sector. Karaganov habla de que parte de Europa podría volver a la normalidad y específicamente habla de España, de Italia y de Grecia, y tal vez alguna parte de Europa central. El resto, de alguna manera, es irrecuperable. El noroeste europeo concentra la matriz que Karaganov considera la más agresiva: colonialismo, racismo, supremacismo, protestantismo político secularizado, atlantismo, liberalismo ideológico, expansionismo imperial y rusofobia estructural. En cambio, el sur europeo todavía conserva una lectura con rasgos tradicionales: catolicismo cultural, memoria mediterránea, menor disciplina atlántica, sociedades escépticas frente a una guerra total,
vínculos históricos más complejos con Rusia y una menor hostilidad directa. No necesariamente es una lectura objetiva, es simplemente la lectura civilizacional de Rusia. El norte y el este de Europa están más cerca del teatro ruso. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Bálticos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos son básicamente el cinturón atlántico báltico nórdico. España, Italia y Grecia están más orientadas al Mediterráneo. África del Norte, migración, energía, Medio Oriente y crisis internas. Pueden participar de la OTAN y apoyar a Ucrania, pero no tienen la misma percepción existencial de la amenaza rusa que Finlandia, Polonia o los Bálticos tienen. Alemania, el Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca tienen un papel más directo en la arquitectura militar del norte europeo, defensa aérea, drones, industria naval, munición, artillería, submarinos, inteligencia, ártico, báltico, cables, energía y logística. El sur europeo puede aumentar el gasto, pero no aparece como el núcleo más agresivo de la confrontación contra Rusia. Por eso Karaganov abre una puerta. Una parte de Europa puede volver a los valores humanos, mientras que la otra debe ser aislada como una plaga. No solo como una plaga, no solo aislada. Si es necesario, deberá ser erradicada, como se hace con las plagas, dice Karaganov. Karaganov además no solo escribe de diferencias, también sugiere una política. Rusia debe dividir Europa. Si Rusia puede separar al sur de Europa del bloque nórdico-atlántico, reduce la cohesión de la Unión Europea y de la OTAN. En ese sentido, su diferenciación entre sur y noroeste no es solamente cultural, es una estrategia de fractura. La lógica del ataque preventivo entonces es otra. Europa se rearma, Alemania vuelve a ser potencia, el norte europeo se transforma en primera línea, Ucrania es la plataforma de desgaste de Rusia, Estados Unidos empuja a Europa a pagar más, pero evita comprometerse sin límites. Mientras tanto, Rusia puede enfrentar en pocos años una Europa mucho mejor armada. Si espera, la guerra será más costosa, pero si golpea ahora, tal vez rompa esa voluntad europea. Si restaura el miedo nuclear, tal vez evite una guerra termonuclear total. El razonamiento de Karaganov entonces es que el problema es que la lógica puede verse autocumplida. Volverse. Si Rusia empieza a hablar seriamente de ataques preventivos contra Europa, Europa acelera más el rearme. Si Europa acelera el rearme, Moscú confirma que Europa se prepara para la guerra. Y si Moscú confirma esa lectura, sube la presión por golpear antes. Si sube la presión por golpear antes, entonces Europa se va a armar más todavía. Y ese es el espiral en el cual hoy estamos inmersos. Karaganov entonces advierte contra la expansión de capacidades nucleares o la posibilidad de que países europeos no nucleares participen indirectamente en los esquemas nucleares europeos. Esto conecta con la disuasión actual del paraguas nuclear francés. Rusia advirtió a los estados europeos contra alojar bombarderos estratégicos franceses con capacidad nuclear, afirmando que esos países se convertirían en objetivos en caso de conflicto. La advertencia vino después que Macron planteara expandir la disuasión nuclear francesa y explorar despliegues temporales de aviones con capacidad nuclear en países aliados. Todo se agrava entonces. Para Rusia, una Europa que se rearma convencionalmente ya es una amenaza, una Europa que además empieza a discutir autonomía nuclear, despliegues franceses o garantías cruzadas o paraguas alternativos al estadounidense, se vuelve una amenaza existencial para Rusia. Alemania no tiene armas nucleares propias, pero si empieza a buscar la cobertura de armas nucleares francesas, si recibe la doctrina nuclear europea o si participa de una infraestructura asociada, esto hace que el cálculo ruso cambie. El blanco entonces real de Karaganov no es Europa en abstracto, es un bloque dentro de Europa. Reino Unido, Alemania, nórdicos, bálticos, Países Bajos, Polonia. Las estructuras de Bruselas, los sectores franceses atlantistas y finalmente la red militar de la OTAN, militar industrial. Este bloque es lo que para Moscú presenta el desafío más duro, ideológico, logístico, financiero, tecnológico y militar. El Reino Unido aporta la línea estratégica dura, Alemania la industria, Polonia y los Bálticos la voluntad de choque, Finlandia y Suecia geografía, reservas
tecnología y frente norte, Noruega y Dinamarca, Atlántico Norte, Ártico, energía, bases y control marítimo, Bruselas, financiación, legitimación y presión normativa, por lo que Rusia no mira entonces solo, como decíamos al principio, los tanques, sino que mira la arquitectura completa del teatro europeo. En la entrevista aparece entonces un punto muy crítico. Alemania estaría produciendo drones basados en diseños ucranianos y esos drones atacan territorio ruso. La guerra de Ucrania demostró la importancia de los drones como arma de desgaste, saturación, reconocimiento, ataque profundo y presión psicológica. Y los rusos se ríen de esos diseños y dicen que no son diseños ucranianos, sino alemanes. Para Karaganov, los drones son entonces la gran razón para actuar. Su lógica es que, y los drones recuerden el ataque a la refinería que dije al principio, su lógica es que cada año que pasa habrá más enjambres, habrá más autonomía, habrá más inteligencia artificial, más producción industrial, y por lo tanto habrá más dificultad para defender ciudades, refinerías, depósitos, aeródromos, centrales, puertos y nodos logísticos. Esto se conecta con Suecia comprando sistemas antidrones probados como los modelos Shahed usados por Rusia e Irán. En otras palabras, Europa no compra armas clásicas, está adaptando su defensa a un tipo de guerra que Ucrania ya convirtió en norma, en doctrina militar. Drones baratos, saturación, sensores, munición merodeadora, defensa aérea distribuida y producción rápida. ¿Estamos ante una guerra inevitable? Todavía no, pero la posibilidad sube hora tras hora. 3 escenarios podíamos prever. 1, Europa se rearma, Rusia se rearma, la guerra de Ucrania se congela, o continúa en intensidad variable, pero no hay un ataque directo entre Rusia y la OTAN. Este escenario todavía requiere canales de contención, límites operativos, acuerdos tácitos y otros golpes sobre el territorio europeo o Rusia con autoría clara. Ese escenario es el menos catastrófico, pero exige una racionalidad que hoy no se ve sobre todo en las dirigencias europeas, profundamente agresivas. Hay un segundo escenario donde Rusia golpea objetivos vinculados a la producción, logística o inteligencia. O Europa participa más directamente en ataques contra Rusia, o un incidente en el Báltico, el Mar Negro, el Ártico o Polonia desatan una represalia. Puede incluir todo esto entonces cables submarinos, satélites, drones, bases logísticas, puertos, depósitos y centros de comunicación. Este escenario es cada vez más plausible porque coincide con lo que Karaganov plantea como una fase inicial: ataques convencionales, simbólicos o funcionales. Y el tercero es una escalada nuclear limitada, donde Rusia utiliza un arma nuclear táctica, una demostración nuclear extrema, para finalmente quebrar la voluntad europea. Karaganov cree que esto puede ser controlable y es la posibilidad de evitar una guerra termonuclear total. Y esto es lo más riesgoso. La historia no garantiza que una vez que se cruce este umbral nuclear, la cuestión pueda detenerse. Es una moneda al aire. Este escenario sigue siendo extremo, pero ya no pertenece solo al terreno de la ciencia ficción, porque forma parte del debate estratégico ruso hoy. Karaganov cree que puede haber sectores estadounidenses sensatos dispuestos a no escalar por Europa, pero si Rusia golpea el territorio europeo, Washington va a quedar en una situación complicada de credibilidad de su arquitectura global. Si no responde, pierde Asia, Medio Oriente y el sistema de alianzas. Si responde, escala. Esa es la trama. El rearme europeo y asiático indica que el mundo está entrando en una fase prebélica. Eso es absolutamente cristalino. No hay discusiones. No porque todos quieran la guerra nuclear, sino porque todos están construyendo las condiciones materiales para que la guerra se dé. Alemania se transforma en el arsenal industrial de Europa. El norte europeo se convierte en el cinturón de contención contra Rusia. La OTAN institucionaliza el salto al 5% del PIB. Asia acelera por la cuestión China y Taiwán. Rusia ya está en economía de guerra. Ucrania funciona como un laboratorio de drones, desgastes, inteligencia y guerra industrial. Y Estados Unidos redistribuye costos, pero no abandona el tablero, todavía. En este contexto, Karaganov representa una respuesta rusa más extrema. No esperar a que Europa termine de armarse,
restaurar el miedo nuclear, aislar o destruir el núcleo europeo hostil, purgar la quinta columna prooccidental interna, romper definitivamente el ciclo proeuropeo de Rusia y forzar una nueva arquitectura mundial antes de que el conflicto derive en una guerra termonuclear total. La paradoja es que su propuesta busca evitar la guerra mundial mediante una escalada que podía bien desatar. Bueno, esto es básicamente la discusión que hoy se está dando en Rusia. Es lo que yo no sé si nadie quiere hablar o nadie está demasiado enterado o nadie sabe cómo abordar el tema. En Rusia se está perdiendo la paciencia hasta el punto, como decía al principio, que unos hablan de una especie de situación pre-revolucionaria. Que los rusos están diciendo, bueno, ya basta. Tenemos todo para terminar este problema y garantizar nuestra seguridad. No podemos seguir dudando. Karaganov lo sistematizó, lo explicó, RT lo publicó. Bueno, mi abuela decía que cuando el río suena, agua trae. Y algo está pasando.